Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos una noche más de inicio de Shabbat al estudio de los Salmos, capítulo 118, y veremos el último, digamos, de los salmos corticos antes de llegar al gran salmo que es el 119, un salmo
muy, muy extenso. El 118 que veremos hoy es muy hermoso. Se enfoca en unas alabanzas al Señor, digno de una canción, de componer una canción con Él. De hecho, fue una canción seguramente, pero pues, como no tenemos los acordes, es una de esas canciones con las que se han hecho, es uno de esos salmos con que se han hecho canciones y que pues nada, vamos hoy a meditar en la alegría del corazón del salmista y lo que tenía para decirle al Señor, a fin de que nosotros también aprendamos a glorificar a nuestro Dios. Padre Celestial, te ruego que nos hables al corazón hoy, que nos instruyas, nos enseñes, nos reprendas, nos corrijas y nos acerques hacia ti cada día más, te lo ruego, en el nombre de Yeshua. Amén. El Salmo 118 dice así: Alabad a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Yahweh, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Yahweh. Me respondió Yahweh poniéndome en lugar espacioso. Yahweh está conmigo. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Yahweh está conmigo, entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Me rodearon, me asediaron, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Me rodearon como abejas, enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Yahweh. Mi fortaleza y mi cántico es Yahweh. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Yahweh hace proezas. La diestra de Yahweh es sublime. La diestra de Yahweh hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yah. Esta es la puerta de Yahweh, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Yahweh, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Yahweh, sálvanos ahora, te ruego, Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh os bendecimos. Yahweh es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Un salmo que sin duda hemos oído, ¿cierto? O yo creo que sí lo podremos haber oído, así sea en alguna canción, este asunto de porque para siempre es su misericordia. Eh, Hay cualquier cantidad de canciones que tienen esta frase en alguno de sus versos, de sus estribillos, de sus coros, de sus párrafos. Y quiero que pensemos en mm, esa idea principal que está expresando el salmista y con base en eso, pues hagamos el comentario. ¿Cuál es la idea principal? ¿Por qué? ¿Por qué alabar a Yahweh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que expresa el salmista acá? Que Yahweh no lo dejó hundido, lo rescató. Que él puede, es como esa sensación de confianza que te puedes levantar. No hay enemigo contra ti que prevalezca, no hay mal que contra ti venga, porque Yahweh está contigo, porque para siempre es su misericordia. Entonces, vamos, 118 dice, alabad a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nos invita este salmista en todo el entramado a que consideremos la razón de glorificar a Dios. Una alabanza que procede del reconocimiento de su bondad, de su amor, de su misericordia. Una alabanza que tiene un porqué, ¿no? ¿Por qué alabamos a Yahweh? Porque Él es bueno, ¿no? Porque en todo momento Él es bueno y su misericordia es permanente, para siempre es su misericordia, ¿no?
Leolam Hasdo, ¿no? Creo que lo dice así. Alaba a Yahweh porque Él es bueno. Kitov Leolam Hasdo. Sí, así dice por ahí en hebreo. Porque Él es bueno, Kitov Leolam Hasdo. Para siempre es su misericordia. Y dos términos que tenemos aquí que debemos conocer muy bien. La bondad de Dios. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿A qué se refiere con la bondad de Dios? Alabar a Yahweh porque Él es bueno. ¿Qué es bueno? Es sencillo, ¿no? ¿Cómo definimos algo bueno? ¿Ah? Pues que te trae bien. ¿Cómo defines algo malo? Pues que te trae mal. Es decir, que es algo que tiene una característica de benevolencia implícita. Dios es bueno, tiene una cualidad en Él y es su bondad. Es decir, cuando te acercas a Dios tienes la garantía de encontrar algo bueno. ¿Sí? No significa que no encuentres algo malo en Dios, porque aunque esto suene feo o suene mal de entrada, pues lo vamos a razonar. ¿En Dios podemos encontrar algo malo? ¿En Dios da algo malo? Por supuesto que sí. Su juicio, su venganza, su ira, ¿eso es algo malo? Pero para nosotros es Por malo. eso. Es que, ¿qué significa bueno y malo? Pues a quien lo recibe. Para nosotros. Es decir, en Dios no hay mal. Él no es alguien, ¿cómo le digo? Malvado. Pero que te acercas a Dios y puedes encontrar algo malo, que sí. Y que puedes encontrar algo bueno, por supuesto. ¿Qué significa esto? Pues que en Dios, en Él, está el bien. Y lo puedes alcanzar. Pero como bien lo declara toda la Escritura, y es importante que lo sepamos, el mal que nosotros busquemos nos alcanzará, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que nos alcanza? Porque Dios dijo que así sería. ¿Y eso malo que nos alcanza, de dónde procede? Pues de la justicia de Dios. Esa es la palabra. Así que, ¿cómo entendemos el concepto de bueno y malo? Pues es que generalmente tenemos una única idea o un estereotipo de lo que es esto y nos asusta el concepto de malo. Pero vamos a definirlo rápidamente. Algo bueno y algo malo. Algo bueno es algo que puede traer vida en sí, algo que tiene vida en sí. Algo malo es algo que trae muerte. Algo que tiene el poder de destruir. Es algo malo. Es decir, esa es la definición. El día que comas de él, morirás. Ahí descubrió que había algo malo, porque Dios todo lo que había hecho era bueno. Entonces, de acuerdo a lo que le pase a uno, se define dos conceptos, bueno y malo. Pero hay otros dos conceptos, y es el bien y el mal. Y aunque suene parecido, pues tienen una relación, pero no son exactamente lo mismo. El bien es una acción que trae como consecuencia lo bueno. El mal es una acción que trae como consecuencia lo malo. Y se define como mal por la consecuencia que se obtiene y se define como bien por la consecuencia que se obtiene. Es decir, si hay algo que te trae vida, lo podemos definir como bueno y por lo tanto es el bien. Si trae muerte, es algo malo, lo definimos como el mal, ¿cierto? En efecto, en Dios está la capacidad de traer el bien, lo bueno, perdón, y lo malo. Porque Él es Dios y como dice Isaías, no hay fuera de él nadie. Él hace la paz y la guerra, trae la herida y trae la sanidad. Dice Yahweh, no hay nadie fuera de mí. Nadie fuera de mí. Y es algo que nos pone a meditar mucho acerca de eso bueno y malo, ese bien y ese mal. Nosotros hacemos el bien, nosotros podemos hacer el mal. Y el mal, como definición de actos que traen muerte para uno mismo, es algo que Dios no puede hacer. Es decir, en todo momento Dios es bueno, pero como lo podría definir el mismo Einstein, en lo que dicen que él dijo, no sé si es así, que la ausencia del bien es el mal, ¿cierto? La ausencia de la luz es oscuridad, la ausencia del calor es el frío, la ausencia de lo bueno, pues
es inevitablemente la muerte. Es decir, no hay términos medios. En esto diríamos que solo existen dos caras, ¿no? O se es positivo o se es negativo. O se es bueno, más bien, o haces el bien o haces el mal. Y entonces voy al punto. Cuando tú actúas bien, traes consigo vida. Cuando no haces el bien, entonces no te alcanza la vida. ¿Y cómo se llama que no te alcance la vida? Solamente tiene una definición, y es muerte. Es decir, o está encendida la luz o está apagada. No existe un término medio. Pero ¿quién definió eso? El Señor. Por lo tanto, sí, y aunque vuelvo, insisto, aunque suene feo, en Él está configurado eso. Él es el que decide la vida y es el que decide la muerte, porque Él fue el que dijo desde el principio, morirás. En ese orden de ideas Dios configura el, sí, el fruto del mal. Nos dice, si no buscan lo que yo digo, si no hacen mi voluntad, si no hacen lo que es bueno, lo que está bien y no reciben su bondad, entonces recibirán este mal. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, decimos, ¿qué podemos hacer si nuestros caminos generalmente son de muerte y son malos? Entonces viene esto que aquí es donde tiene sentido lo que dice el salmista, y dice, alaba a Yahweh porque Él es bueno. Es decir, nos invita a considerar que a pesar de nuestro mal caminar, de nuestros malos, nuestro fruto de maldad que recibimos por nuestra propia maldad, nos invita a reconocer que en Dios encontramos el bien. Y el bien, en ese orden de ideas, es superior. Porque sabe que el bien tiene toda la posibilidad de rescatar algo que se ha dañado, que se ha perdido, que se ha roto. Es decir, cuando miramos la naturaleza de Dios y es lo que sigue, y es para siempre su misericordia, nos está invitando a pensar que nosotros mereciendo el mal de Yahweh, es decir, su juicio, su ira, su destrucción, su muerte, Él decide en su amor y en su bien y en su bondad tener misericordia. Y en ese orden de ideas decimos, el bien vence el mal. ¿Cómo así que el bien vence el mal? Sí. La bondad de Dios es superior incluso al mal que Él mismo ha configurado. Y es importante que lo razonemos sin escandalizarnos. Es decir, el mal no es algo que se le salió de las manos a Dios, es algo que apareció ajeno a Dios, sino que es algo que Él mencionó como una ley. Voy a poner en otras palabras para que no suene tan feo. En las leyes de la física, algo tan básico como que todo lo que accionas tiene una reacción. Si tú empujas el pocillo, si tienes la fuerza suficiente y el peso adecuado para que la puedas mover, se va a mover. Simplemente porque está haciendo una fuerza de empuje contra él y él reacciona. ¿Es bueno o es malo eso? No tiene ningún sentido pensar si es bueno o malo, simplemente es una ley, ¿cierto? Que funciona así, que nos permite entender entonces que el universo tal como funciona es porque ha sido configurado para que funcione así, es decir, debe funcionar de esa manera. Que si yo apago la luz, si deja de correr corriente por el cable y se apaga el bombillo, pues es otra acción. Pero ¿por qué Dios no la evita? La pregunta es, ¿y por qué lo evitaría? Si Él lo configuró. Él, en sus leyes, hizo para que funcionara de esa manera. Es decir, el tener la capacidad de entender la ley de Dios nos debería llevar a un punto más avanzado. Y es el de saber cómo funcionan las cosas para nuestro provecho, para nuestro bien. En la antigüedad la gente no entendía cómo funcionaban las cosas. Es el origen, de hecho, seguramente, o parte del origen de la idolatría misma, ¿no? El asustarse de los astros en la noche, seguramente son dioses, no lo entendemos. Quizás ese astro que brilla todas las mañanas y se mueve, quizás sea un dios muy poderoso, ¿cierto? Así se entendía en la antigüedad. ¿Por qué? Por la ignorancia misma, seguramente, de los pueblos. Pero en la medida que uno entiende las cosas, pues
las puede aprovechar y ya no le sirvo al sol, ya no es un Dios al que debo temerle, sino ahora me beneficio de su calor y lo aprovecho para las cosechas y lo aprovecho para mi bienestar, y en esta época lo aprovechamos para tener energía eléctrica, energía solar. Entonces, el conocimiento no nos debería hacer pensar que entonces Dios es malo, sino más bien nos permite entender por qué ha configurado el mal. ¿Para qué ha configurado Dios el mal? ¿Qué significa que ha configurado mal? Él llamó que algo era bueno y él llamó que algo era malo. Es decir, esa configuración, si me permiten ese término, es decir, Él es el que ha organizado las cosas como funcionan. Si se fijan, como siempre lo he mencionado, los animalitos no funcionan de la misma manera. Un animalito no es catalogado como bueno o malo por matar a otro animal, o por comerse a sus hijos, o por hacer lo que hagan. Simplemente uno asume que están obrando a su manera. Pero en nosotros los humanos sí existe esta sensación del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Dios lo mencionó. Es decir, cuando llega un indicador, un termómetro, y sabes quién lo ha dicho, que es Dios, Él te confronta y te dice, haz esto y vivirás, haz esto y morirás. Entonces en su mano está el bien y el mal. Pero depende de nosotros escoger. Y el salmista escoge el bien de Yahweh. Dice, alabad a Yahweh porque Él es bueno, y aunque yo soy malo y merezco la muerte y mereciera su mano de justicia y de juicio, Él me ha concedido misericordia. Entonces, cuando pienses en el Señor, deberíamos tener en nuestro concepto, en nuestra relación interna de con qué relacionamos al Señor, hay un concepto que está muy completamente ligado a Él. ¿Cuál es? Su misericordia, su bondad y, en otras palabras, su amor. Es decir, que Dios, pudiendo destruirnos, es más, teniendo la libertad de hacerlo, la justificación para hacerlo, Él decide y prefiere mantener su misericordia, su amor. Insisto entonces, como también lo dice Juan, porque la luz resplandeció sobre las tinieblas y ellas no pudieron con ella, ¿cierto? O sea, la bondad de Yahweh, su bien, su amor, es superior al mal que Él mismo ha dicho que podríamos recibir. ¿Y eso cómo se le llama entonces? Misericordia. Misericordia. ¿Qué es lo que entonces hay en Yahweh y que no hay en Yahweh? Lo que no hay en Yahweh de ninguna manera es maldad. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entonces entre mal, malo y maldad? Lo malo es lo que recibes. El mal es lo que te lleva a recibir eso malo. La maldad es la intención de hacer lo malo para recibir el mal que recibirás. Yahweh no tiene maldad en sí. Él no puede hacerlo mal. Es decir, Él no puede negarse a sí mismo, como dicen por ahí. Él no se niega a sí mismo. Es decir, la maldad, ¿por qué Él no puede ser malo? Pues porque no está en su naturaleza. ¿Por qué es bueno? Pues porque esa es su naturaleza. Como dicen por ahí, hay quienes ven en esto un error de configuración del siguiente tipo. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no puede ser malo? Si lo puede ser, ya que es todopoderoso. Pues ¿sabe por qué no es malo? Porque puede no serlo. Es decir, en su poder, Él puede escoger no serlo. No tiene sentido. La gran diferencia es que nosotros, pudiendo, no lo hacemos. O sea, nosotros también hemos sido llamados a ser santos como Él es santo, a ser buenos como Él es bueno, a ser perfectos como Él es perfecto, y nosotros, pudiendo escoger ese camino, aún el día de hoy, no lo hacemos. Así que refugiémonos en su misericordia. Y aquí es donde encontramos esa alegría del salmista. Alaba a Yahweh, porque Él es bueno. Para siempre es bueno. Yahweh es bueno. Y entonces, ¿qué es lo malo que pueda tener Yahweh? Lo tiene aquí en su mano, dispuesto para el que busca el mal. Es decir, en Él está la paga. El mal, en otras palabras, es no recibir su bien.
Lo malo que pueda recibir es que no sea Él. O sea, todo lo que no sea Él, todo lo que no es su bien, su bondad, por definición, entonces es lo malo. Entonces, si no vas a Él, porque Él te prohíbe ir a Él por tu propio mal, entonces es lo malo. Y entendemos entonces que Él, pudiendo aceptarnos y decide no hacerlo por nuestro propio mal, entonces sí, en Él está, en ese orden de ideas, el entregar el bien, es decir, acercarnos a Él, o entregar el mal, alejarnos de Él. Entonces, refugiémonos, como dice por ahí una canción, refúgiate en Yeshua, refúgiate en el Señor, en su misericordia, porque Él es bueno. Insisto que con que nos quede este pedazo grabado, la predicación ha valido mucho. Y es alábalo, glorifícale, exáltale, búscalo, porque Él es bueno. Cuando pienses en Yahweh, que este pensamiento siempre esté en su nombre, su ser, su expresión dentro de ti, esté relacionada por completo con es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Y todo lo que es bueno trae vida. Entonces, glorifícalo por ello. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. ¿Qué debe decir Israel? Porque para siempre es su misericordia. Diga a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Yahweh, porque para siempre es su misericordia. ¿Se acuerdan que de esto ya habíamos leído esta, ¿cómo se llama? Esta separación? Unos salmos atrás, ya seguramente es el mismo escritor en el Salmo 115, Dios y los ídolos, a esta separación igual. Dice aquí en el 115, versículo 9, oh Israel, confía en Yahweh, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Yahweh, es tu ayuda y tu escudo. Los que temen a Yahweh, confía en Yahweh, Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Israel, la casa de Aarón y los que temen a Yahweh. Más adelante, en el 12, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Yahweh, pequeños y grandes. Así que, ¿esto qué nos enseña? Pues que el mismo, muy probablemente el mismo escritor del 115, que no tiene autor, es el mismo escritor del capítulo 118. Pero cuando leemos más abajo de la historia, nos puede ayudar a pensar quién podría ser el escritor de esto. Entonces, tres grupos que vamos a recordar: la casa de Israel, la casa de Aarón y los que temen a Yahweh. ¿Qué deben decir estos tres grupos? Porque para siempre es su misericordia. ¿Saben por qué estos tres grupos pueden decir esto? Porque han visto la misericordia de Yahweh, porque la han alcanzado, porque la han visto. Israel, una nación; la casa de Aarón, un grupo de esa nación escogido para llevar la gloria de Dios y el servicio; y los que temen a Yahweh, es decir, todos los que puedan, sin importar su origen, su lugar, su etnia, su cultura, todos los que temen a Yahweh. Y aquí es algo muy hermoso porque abre esto al mundo y dice, ¿sabes qué? Quien quiera que seas, si has visto la misericordia de Yahweh, témele. Si temes a Yahweh, su misericordia es para siempre. Tienes que saberlo. Alábale porque Él es bueno. Desde la angustia, y ahora viene con su historia personal. Desde la angustia invoqué a Yahweh y me respondió Yahweh, poniéndome en lugar espacioso. Yahweh está conmigo y no temeré. Lo que pueda hacerme el hombre, Yahweh está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. ¿Y por qué Él sabe que Yahweh es bueno y su misericordia es para siempre? Porque Él estuvo en angustia. Y desde allí, desde la profundidad de su dolor y su tristeza y sus problemas, invocó a Yahweh y Él respondió, dice, poniéndole en lugar espacioso. ¿Qué significa que le puso en lugar espacioso? ¿Mm? Es una expresión que lo podemos analizar desde lo que nos suena acá, lo más sencillo. ¿Qué significa? Que estás en la angustia y Yahweh te pone en lugar espacioso. En paz.
te pone en paz. ¿Cómo se siente uno cuando está afligido? Encerrado, como apretado, como en un callejón sin salida. Y de repente Yahweh te pone en un lugar. Te puedes respirar, ¿no? Es una expresión que representa eso, ¿no? Como cuando dice, has expandido mis tiendas, ¿no? Me has hecho ensanchar, me has hecho crecer, me has hecho alegrar. Entonces, desde la angustia invoqué a Yahweh y me respondió Yahweh poniéndome en lugar espacioso. Yahweh está conmigo y no temeré lo que me puede hacer el hombre, porque Yahweh está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Yahweh está conmigo entre los que me ayudan. Y es algo también muy bonito ver este pedazo. No temeré porque Él está conmigo. Yo sé que Él está conmigo, así que no temeré. Y vemos el tipo de problemas que tenía este escritor. ¿Eran de qué tipo? Eran de enemigos que buscaban su muerte. ¿Y a quién nos puede recordar un hombre siempre perseguido por sus enemigos que buscan su muerte? David. Es muy probable que este sea un salmo de David, porque si no lo crees es porque no nos ha acompañado en todos estos salmos. Todos los que dice puntualmente Salmo de David, generalmente tiene una historia de este calibre. Es un hombre angustiado, perseguido, humillado, asustado de sus enemigos y de repente encuentra fuerzas en Yahweh y dice, pero tú eres mi escudo, pero tú mi fortaleza, pero tú me salvaste, pero tú me llenaste de gozo. No temeré, no temeré, no temeré. Así que él dice, Yahweh está conmigo y no temeré lo que pueda hacer el hombre, Yahweh está conmigo entre los que me ayudan. Y él dice, también lo puedo ver en los pocos, porque él tenía unos pocos que lo acompañaban en su persecución y le ayudaron. Y él dice, en estos pocos que me han acompañado yo veo tu misericordia. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. ¿Qué significa veré mi deseo en los que me aborrecen? ¿Cuál era su deseo sobre los que lo aborrecían? Que fuesen destruidos. Él dice, yo veré eso. O sea, él estaba confiado de que sí, de que el Señor le salvaría y le libraría de sus enemigos y de que su deseo de que se acabase esa guerra, digámoslo así, o ese conflicto, pues fuese a favor de él. Estaba confiado de que sería así. Así que él dice, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en el hombre, mejor es confiar en Yahweh que confiar en príncipes. Dice, yo no tengo alianzas. Es que David estaba solo en su asunto. Para los que no saben la historia, simplemente les tengo que decir, él era un rey perseguido. Y la mayor parte de su vida fue eso, un rey perseguido, incluso cuando no era rey. Porque había sido llamado por el profeta para ser rey, pero no obtuvo su reinado, sino mucho tiempo después. ¿Se acuerdan? Él fue ungido desde la casa de Isaí, pero Saúl no le entregó el reino. ¿Y hasta cuándo David fue rey? Hasta que murió Saúl. O sea que él fue rey y no obtuvo su reinado, sino hasta mucho tiempo después, porque había un rey vigente, no un rey, ¿cómo es que le llaman? En turno, pues, hasta que no saliese de él, no podía David reinar. Sin embargo, a pesar de que no era rey, eh, bueno, no estaba reinando como tal, era perseguido por ello. Y Saúl, en ese caso, lo quería matar. Luego, cuando es rey, lo persiguen sus hijos, y lo persiguen sus enemigos, y lo persiguen a los que lo traicionaron. Y tuvo muchos momentos complicados, ¿no? Ah, vale la pena que lean Libro de Reyes, de Samuel, de Crónicas, para que vean qué habrá hecho o dejado de hacer David, pero el caso es que esa fue su historia. Y una gran parte de su vida fue escondiéndose con algunos valientes hombres que le acompañaron, pero no tenían comparación con todos sus enemigos. Por eso David dice, si yo confiara en los hombres, ya habría perecido. Es que no puedo confiar ni con los que estoy porque pues en número había una desproporción inmensa. Y en alianzas, pues peor. No tenía con quién hacer alianzas porque todos, había mucha trampa, ¿no? Esto es pura película de Juego de Tronos, de películas medievales, de quien quiere tener el poder, o películas como las de el día de hoy, ¿no? Siempre donde hay poder, eso es una zona de arenas movedizas, ¿no? Le toca pisar con cuidado. Así que David dice, no puedo confiar en el hombre,
mejor es confiar en Yahweh. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en príncipes. Entonces no puedo confiar ni en hombres ni en príncipes. Está hablando de alianzas de todo tipo, ni en sus propios guerreros. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Entonces aquí ya empieza a expresar su confianza de una manera plena, ¿no? Como dice el otro salmo, no recuerdo cuál sea, ese es como el 4. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Está así, mi corazón confiado está, ¿no? No temeré, no temeré, no temeré. ¿Es el 28? ¿Sí? Sí, bueno, ayúdame a checar, pero de hecho hay como varios que expresan esto mismo, ¿no? Y es, no voy a temer, y él lo pone así en ese plano de, aunque el mundo entero se vuelva contra mí, en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Esto es un mensaje muy poderoso, porque la verdad hay pocos en la escritura que expresen tanta confianza en Dios como lo hace David. ¿El 27? Dice ese pedacito, aunque un ejército acampe contra mí. Ah, bueno. Es el 27, que son 20 capítulos de diferencia. Yo dije el 7. ¿El 4? ¿Qué son 23 capítulos? Está en la Biblia, está en los Salmos. Entonces, hay pocos pasajes de la Escritura donde muestren una confianza de un hombre así personalmente como tan, como que le nace de él, ¿no? No es una profecía, no es algo que le dijeron, ¿no? Sus oraciones personales son sus pensamientos, son sus memorias, lo que él escribe, y nos deja, de verdad que me recuerda de pronto a Yeshua diciendo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Yo creo que si David hubiese estado en el arca con ellos viendo las tormentas, David los habría cacheteado a los apóstoles. ¿Por qué lloran? ¿Por qué temen? ¿No ven que el rey está acá? O sea, sí es evidente esa gran diferencia de confianza que quizás Yeshua en ese momento le pedía a sus apóstoles. No teman, no teman, no teman. Aunque yo muera, aunque yo ya no esté, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Era un mensaje, de esos que lo dejan a uno reflexionando. Estaré con ustedes hasta el final. Y ellos estaban asustadísimos y le dieron la espalda en la cruz y se escondieron y lo negaron y todo. O sea, normal, ¿no? Digo, muy humano. Pero David sí siento que tenía, después de tantas batallas y tantos problemas, había logrado una fortaleza inmensa. O por lo menos pareciera lo expresa así, ¿no? En sus pensamientos, en sus reflexiones demuestra eso y es, aunque el mundo se vuelva contra mí, tú estás conmigo. Es muy bonito de verdad verlo. O sea, cuando lo analizas y lo profundizas, dices, confiaba de verdad en Yahweh, o por lo menos lo quería hacer. O eso es lo que expresa, ¿no? Muchos salmos donde dice, por poco y resbalan mis pasos, por poco y muero y te niego y me echo a morir, pero tú me rescataste. Pero confiado estoy, y como que siempre nos muestra así, como los apóstoles casi lo niega, pero no lo hizo. Quizás esa fortaleza interior de David es el gran mensaje de los salmos, que nos invita a replantearnos la manera en cómo buscamos al Señor. Generalmente es muy tormentosa. Generalmente no lo buscamos siquiera. Generalmente solamente sobrellevamos nuestros problemas como podemos. Pero hay una manera ejemplar, y estos salmos, Shabbat tras Shabbat, nos han dicho, refúgiate en el Señor. Puedes confiar en Él. Puedes confiar en Él. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, pero en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Yahweh, mi fortaleza, mi cántico es Yahweh, Él me ha sido por salvación. Entonces él denuncia cómo el mundo está en contra de él, pero él dice, pero en el nombre de Yahweh yo venceré, yo las destruiré, ¿no? En el nombre de Yahweh, e insisto,
Él dice, no es en mi nombre, no es en mi fortaleza, no es con mis alianzas ni con los pueblos, es en el nombre de Yahweh que yo venceré. Si nos fijamos, David fue uno de los hombres más atormentados de la Biblia. Pasó por un momento muy, muy oscuro. Pero insisto en que David quizás sea uno de los pocos ejemplos, o uno de los ejemplos más claros, más nítidos, de lo que significa la confianza en Yahweh. Aún a pesar de toda la humanidad de David, de todos sus errores, todos sus pecados tremendos, es un hombre una historia que nos enseña a confiar en el Señor en el momento más oscuro y ver al final de esa historia un resultado coherente, consecuente con la confianza que tenía David. Y en ese orden de días decimos, Dios es bueno. Para siempre su misericordia, porque no dejó hundido a David, aunque lo mereciera seguramente en muchas cosas. Pero más allá de los méritos, encontramos es esto, gracia infinita sobre todos los que se permiten refugiarse en el Señor. Pero me ayudó Yahweh, mi fortaleza. Me empujaste con violencia, ¿no? El mundo a veces a uno lo empuja de una manera a muerte, ¿no? A destruir, ¿no? Cuando vemos las tragedias como las actuales, ¿no? Pueblos dispuestos a acabar con Israel, empujan con violencia a destruir. Yo lo que quiero escuchar es un pueblo que diga, pero Yahweh me ayuda. Pero mi fortaleza y mi cántico es Yahweh porque Él me ha salvado. Un pueblo que realmente aprenda a reconocer que la fortaleza que vence es la que procede de Dios y no de los hombres. La fortaleza que preserva es la que procede de Dios y no de los hombres. La fortaleza que Dios espera que tengamos, entonces, no consiste en nuestro gran músculo, no consiste en un espíritu agradecido y fuerte, que aprende a ver a Dios en el momento más difícil. Y con toda fe dice, pero Yahweh nos librará, pero puedo confiar en Yahweh. Voz de júbilo y salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Yahweh hace proezas, la diestra de Yahweh es sublime, la diestra de Yahweh hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh. Me castigó gravemente Yahweh, pero no me entregó a la muerte. Voz de júbilo y salvación hay en las tiendas, ¿no? Es decir, en las casas, en nuestras moradas de los justos, de los que tememos a Yahweh, hay júbilo y salvación por su diestra. Porque hemos visto la bondad de Yahweh. Otra vez insisto, si lo ponemos en dos planos, como hablábamos de blanco y negro, y en este caso diestra y siniestra, diríamos bondad, misericordia, proezas, muerte y destrucción, juicio, ¿no? Y él diciendo, Yahweh me entregó gravemente en castigo, pero no me entregó a la muerte, sino me entregó a salvación, me entregó a vida, ¿no? Yahweh, la diestra de Yahweh hace proezas, la diestra de Yahweh es sublime, la diestra de Yahweh hace valentías, y no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh. Por eso debe haber alegría, porque podemos hasta el día de hoy expresar y contar el bien que Yahweh ha hecho a nuestras vidas. Y no es así. ¿No es bueno Dios? ¿No es bueno? ¿No ha sido bueno Dios acaso con nosotros? Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas y alabaré a Yahweh. Esta es puerta de Yahweh, por ella entrarán los justos. ¿Por cuál puerta entrarán los justos? Por la justicia. El justo por la justicia, de hecho, esa justicia es la que lo define como justo. Por puertas de justicia. Y aquí hay algo muy interesante y es que Yeshua se llama a sí mismo como la puerta, ¿no? Por quien podamos entrar mediante él para llegar a Yahweh. Él es justicia de Yahweh,
dice la Escritura, dicen los apóstoles. Él es justicia de Dios. Por Él podemos entrar a alabar a Yahweh. ¿Qué significa? Los que tememos a Yahweh, los que le amamos, los que hemos aprendido o entendido su misericordia, entendemos que Dios busca que nosotros andemos en justicia, que andemos como justos, que esa debe ser la consecuencia, el buen camino, del que les he estado mencionando desde el principio, un buen camino que trae un buen fruto y nos define entonces como buenos, es esto, la justicia. La justicia, el justo vivirá por ella, y en otro pasaje dice, el justo por la fe vivirá. Y nos pone en este asunto de la confianza, justicia y bien. Una relación. ¿Cómo podemos obtener el bien de Yahweh? Porque hay confianza que podemos obtenerlo, como este salmista lo tenía aún antes de recibir todo el bien de Yahweh. Porque esto seguramente lo escribió antes de todos los problemas, antes de todas las bendiciones que recibió. Es decir, muchos de los escritos de los salmos están justamente en eso, en el abismo, en la cueva escondiéndose, en la persecución. Y lo maravilloso es ver que al cierre de su vida, sí, tuvo paz. Y sí, fue ensanchada su vida. Porque entró por la puerta de Yahweh, por la justicia de Yahweh. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaban los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Yahweh, nos gozaremos y alegraremos en él. Y esto va por la misma línea de lo que estábamos leyendo antes, ¿no? Que decía, voz de júbilo y salvación hay en las tiendas de los justos. Y aquí atrás decía, más adelante decía, este es el día que hizo Yahweh, nos gozaremos y alegraremos en él. Todo este bloque está en la misma línea y ha entrado a nuestras vidas un gran júbilo y gozo por la salvación de Yahweh que ha llegado. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza al ángulo. ¿Quién es esta piedra desechada por los edificadores que ha venido a ser cabeza al ángulo en este pasaje? Es David. Él, desechado por su propio pueblo, vino a ser el gran rey. Pero, sin duda, es el gran paralelismo que hay en casi todo, bueno, una gran cantidad de salmos, entre el que está afligido y Yeshua. Hay una gran cantidad de referencias. Creo que además de Deuteronomio, el siguiente libro más citado en el Nuevo Testamento es los Salmos. Y muchos de los textos donde dice como dijo el profeta y como dice la escritura, y allí se cumplió lo que está escrito, que cita los Salmos, generalmente está citando a David en su vida, Elí, Elí, Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién dijo eso? David. En una situación de angustia, dificultad profunda, de enemigos, y de repente Yeshua está en una situación similar desde una perspectiva, pero completamente diferente. ¿Y cómo se conectan estos dos? Pues eso es lo maravilloso de la escritura, y eso es todo un tema para una prédica, pero al punto al que voy en esto es como David, siendo el rey de Israel, había sido desechado. Él dice, la piedra desechada ha venido a ser la cabeza al ángulo. Y sin duda el reino davídico es el gran reino esperado. Es la gran cabeza del ángulo. Es lo que no solamente él, sino más adelante los reyes y aún hoy en día los judíos y los rabinos que esperan, el hijo de David. La gran casa de David, la cabeza del ángulo. Y esta cabeza del ángulo desechada por los edificadores es un texto citado en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. En Lucas, en Hechos, en Primera de Pedro, en Mateo, en Marcos, en todo lado he citado este asunto. Y es la cabeza del ángulo ha sido desechada. ¿Y a quién hace referencia en esos pasajes? A Yeshua. Como el hijo de David, la cabeza del ángulo. ¿Sabe qué es la cabeza del ángulo? En edificaciones, en la edificación, una cabeza de ángulo es una piedra que ha sido, digamos, labrada en ángulo, es decir, tiene, no sé, 90 grados, pero independientemente de los grados que tiene, es que tú la apuntas hacia cierto lado.
Entonces, si la colocas hacia el norte, digamos con esta cara hacia el norte, entonces toda la casa a partir de acá se construye y hacia este lado. Entonces, la cara que al norte es la piedra que le da el ángulo que va a llevar la casa. ¿Sí? Cuando uno construye la casa, uno dice hacia dónde, cuando uno tiene espacio para eso, ¿no? ¿Será que la pongo mirando hacia dónde? Ponga una piedra de ángulo. Esa piedra le da el ángulo a la casa, entre otras cosas. Es una casa, es una piedra, por lo tanto, principal, porque para el constructor en esa época era la piedra que él separaba y trazaba la línea de un lado y de otro lado, es decir, los ejes X y Y de la casa, ¿no? Entonces le da el ángulo a la casa. Es muy importante porque representa en ese orden de ideas la dirección de la casa. ¿A dónde apunta esa casa? Es una piedra importante y en muchos casos en las construcciones, no sé en la antigüedad, pero sí sé que en un tiempo por lo menos eh, de, del milenio anterior, muchas casas antiguas tienen su piedra angular marcada, las marcaban, o sea, esta es la piedra donde arrancó la casa, y les ponían letreritos o eran diferentes, las ponían, resaltaban en algunos casos. Sé que hay piedras angulares de ese estilo. Y muchas veces son piedras muy antiguas, porque si la casa le han hecho muchas restauraciones porque es muy antigua, esa piedra es, ahí está quietecita. Entonces, ¿qué significa esto? Siendo, digamos, en ese orden de ideas, la piedra principal del fundamento de una casa que se construye de ahí para arriba, dice, pues no pensaron que fuera a llegar a ser él. Quizás nos puede recordar al David, un joven del que no había mayor pretensión, y Samuel diciendo, bueno, ¿y no tienes más hijos, más grandecitos, más fortachones? Y sale David que parecía el Chompiras, no mentiras, pero sí era chiquitín, o no sé, pero no dice la escritura, no pareciera ser un Saúl, tipo grande, alto, ¿no? De camiseta gris verdosa, con, eh, sí, barbita aquí bien marcada, con iPad en la mano, ¿no? Era un tipo bajito, nariz roja, pelito hacia atrás, camiseta negra. Yo te miraba así por encima, no por debajo. No mentiras. Este, un reflejo de Yeshua. ¿Desechado por quién? Por sus propios hermanos y su pueblo lo perseguía. No todos, por supuesto que no. Pero así como David tuvo hombres fieles que lo acompañaron, tuvo una gran cantidad de enemigos. Y Yeshua de la misma manera. Por eso hay una relación tan interesante entre ellos dos. Um, Te alabaré, Yahweh, porque me has escuchado y fuiste por salvación. La piedra desechada por los edificadores ha venido la cabeza al ángulo. Está hablando de sí mismo, pero proféticamente estaba hablando también de Yeshua siendo la cabeza del ángulo y en una edificación, por supuesto, mayor. Está hablando de todo. Desecharon al dador de la vida, como dice en un pasaje, ¿no? Traspasaron a la vida misma. De parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es algo tremendo que diga esto. Y vuelvo al punto inicial. ¿Te suena, te retiñe en los oídos pensar que de Yahweh pueda proceder el mal? De Yahweh ha venido esto, que haya sido desechada la cabeza del ángulo, pero también de Yahweh procede que sea justamente Él la cabeza del ángulo, es decir, lo que Él llega a ser. Como dice la Escritura, ¿no? Mas Dios a lo sumo lo exaltó. ¿A quién? A quien primero humilló. Lo hizo en forma de hombre, lo humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre glorificó para que ante su nombre toda rodilla se doble. Es decir, esta humillación para luego una exaltación procede de Yahweh. ¿Y cómo se le llama esa humillación? Pues ahí es donde no entendíamos, pero ese mal, porque pues ¿cómo le podemos llamar a la muerte de Yeshua? Pues era algo que no podíamos considerar de ninguna manera como algo bueno, hasta que entendemos cómo incluso lo que consideramos como mal, es decir, como algo malo para nuestras vidas, muchas veces es algo bueno. Y en esa orden de ideas volvemos al mismo punto. Dios es bueno. Incluso cuando hace esto que podríamos llamar mal. Insisto,
No hay que confundir los conceptos. Dios no es malvado, no puede ser. Pero sin duda Dios puede hacer el mal a nosotros. ¿O cómo le llamas que se muera tu padre, tus hijos, tu esposa? Pues, ¿cómo se sentiría uno? Es el mal. ¿Pero de dónde vino esto? Satanás, el Señor. Y Job dice, recibirá el bien de Yahweh y no el mal. Entonces sí, en efecto, otra vez, aunque nos retiñan los oídos, de Yahweh también procede esto. Pero aquí lo maravilloso y lo hermoso. Cosa maravillosa es a nuestros ojos que de parte de Yahweh sea esto. Es decir, cuando entiendes que todo eso que pensabas que era malo y que lo merecías, que eso también te acercó a Yahweh y que eso fue lo que te hizo abrir los ojos y que eso lo que tú veías como malo es lo que te rescató. Entonces yo digo, definitivamente Dios es bueno. Porque dijo más arriba David, me castigó gravemente Yahweh, pero no me entregó a la muerte. Cosa maravillosa es esta. Es decir, ¿cómo puedes sentir tú que todo, al pobre Job, ¿no? Todo mal, 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 mal. ¿Cómo uno piensa ya? Pues Yahweh me desechó, se olvidó de mí, me entregó a la muerte. Mátame ya. Ah, no juegues conmigo, no me cojas como un gatico con su presa aquí a jugar conmigo. Mátame de una vez. Y después de toda esa historia tan tremenda, el nivel de sabiduría que adquiere el hombre que logra ver a Yahweh en todo eso, no tiene comparación, ¿no? Así que te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra desechada por los edificadores ha venido a ser cabeza al ángulo. De parte de Yahweh es esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Este es el día que hizo Yahweh. Nos gozaremos, alegraremos en él. Oh Yahweh, sálvanos ahora, te ruego Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh os bendecimos. Yahweh es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y aquí dice, este es un día para alegrarnos. Este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos en él. Oh Señor, sálvanos ahora mismo y haznos prosperar ahora. ¿No? O sea, te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. O sea, como quien dice, cuando tú confías en el Señor de verdad, a plenitud, puedes decirle, Señor, pues estoy listo para la bendición. O sea, como, ah, como que esas pruebas y dificultades que nos llegan en la vida, como el mismo apóstol lo dice, tienen un propósito, ¿no? ¿Y cuál es? Porque la prueba produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza, ¿cierto? La prueba produce paciencia y la paciencia prueba. ¿Qué significa? Que en las pruebas tenemos paciencia y la paciencia nos prueba. Que suene raro, lo que está diciendo es que tú cómo eres probado, con las pruebas, no, con la paciencia. En la medida que tienes que tener paciencia, ahí es cuando estás siendo realmente probado, si tienes o no paciencia. Y cuando pasas por tiempo, pues esa paciencia se convierte en esperanza. La esperanza es algo que tiene mucho tiempo. Y la esperanza de un justo que confía en Yahweh, pues no es algo de vergüenza, sino que va a obtener el bien que espera. Así que él dice, en ese bien esperado, haznos prosperar ahora, Señor. Bendito el que viene en nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. ¿Qué es bendito el que viene en el nombre de Yahweh? ¿Qué es venir en el nombre de Yahweh? ¿Mm? ¿Cómo? Es alguien que viene en una misión, ¿cierto? Que tiene una misión, un envío, ha sido enviado, un emisario de parte de Yahweh. Bendito el que viene en nombre de Yahweh. ¿Qué trae el que viene de parte de Yahweh? Cuán hermosos son los pies, ¿cierto? De los que traen buenas nuevas de salvación. Bendito el que viene en nombre de Yahweh. Pero más allá, ¿quién viene en el nombre de Yahweh? Yeshua. No, ¿quién? ¿Quién viene en nombre de Yahweh? Yeshua. Bendito el que viene en nombre de Yahweh. Baruch haba Beshem Adonai. Desde la casa de Yahweh os bendecimos, desde Yahweh es Dios
y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos. Y esta es la alegría que está expresando aquí. Alisten los sacrificios, llévenlos al altar, porque Yahweh nos ha dado de su luz. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y termina insistiendo en la bondad de Yahweh, ¿no? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno, te exaltaré, te alabaré y me alegraré en ti. Así que alisten la ofrenda, alístense, prepárense. ¿Qué pasa con ese Shabbat de tristeza? ¿Qué pasa con ese Shabbat de amargura y de ignorar a Yahweh? No, este es el día que nos ha dado el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré, me gozaré en el Señor, porque este es el día que ha hecho. ¿Para qué? Para que nos presentemos delante de Él. Esta es entonces una ofrenda de gratitud de un hombre que ha aprendido a vivir de la misericordia de Yahweh, de su bondad. Un hombre que ha pasado por la angustia más profunda y allí, cuando estaba con la necesidad de confiar, confió. Y entonces alcanzó lo que en su confianza esperaba. Y insisto en esto, en ver la historia de David como lo es, como una historia completa, no un tramo pequeño. Porque si vemos el tramo pequeño parecería que sí, que Dios lo olvidó. Que yo no me imagino que es pasar los días y los años huyendo. Pues parecería un loquito, de verdad. David se veía como un loquito. Allá, dice que hay un rey por ahí, anda como perdido, yo no sé. Dios lo desechó. Eso es lo que parecía David. Y seguramente para el pueblo era eso, un rey desechado por Dios. Pero cuando ves su restauración y te das cuenta que todo su clamor y su confianza fue correspondida por Dios, y no solo eso, sino que le promete y le concede lo que le había dicho. Y es, tú no me harás casa a mí, sino que yo te haré a ti casa y descendencia. Y le promete que de sus entrañas vendría la salvación del pueblo y el rey de reyes. Pues uno dice, vale la pena confiar en Yahweh. Vale la pena confiar en Yahweh. Quizás no sea lo que nosotros esperemos que sea confiar en Yahweh, que es una vida de, de todo perfecto. No creo que sea exactamente lo que la historia bíblica nos enseña. La confianza en Yahweh más bien es que a pesar de que las cosas no van perfectamente como uno quisiera que estuvieran pasando, me refiero con un bienestar pleno, constante, continuo. Más bien, cuando la vida esté así, sintámonos muy afortunados, pero estemos siempre atentos de que esas cosas pueden pasar, ¿no? La vida da esas volteretas así durísimas y es justamente el uno pensar que todo tiene que estar bien lo que muchas veces lo hace tropezar, ¿no? Pero es justamente lo que dice el texto, porque la prueba, ¿cierto? Trae paciencia y la paciencia prueba. Entonces, si vienen pruebas, siéntete afortunado también. Y pues yo muchas veces le digo así al Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Enséñame, ¿por qué está esta situación? ¿Esto no es normal? ¿O esto está pasando? ¿Qué tengo que ver acá? O sea, dime, hay cosas que son evidentes, claro, es que usted la embarró, hizo esto mal, pero hay momentos donde uno tiene que simplemente decirle, ¿qué tengo que aprender acá? Enséñame, estoy dispuesto a abrir mi corazón, a entenderlo, quiero corregir. Lo que no puedes hacer es ensañarte y cerrarte y pensar que estás haciendo todo muy bien, qué está pasando, porque qué pasa con Dios. Sintámonos afortunados en el tiempo de prueba porque ya nos está haciendo mejores, nos está perfeccionando, nos está puliendo. Pero la prueba lo que se necesita definitivamente es paciencia, confianza, fe y por supuesto saber quién es Dios. Y con cada salmo te lo presentamos o lo conocemos un poco más. Es alguien digno de confianza. Así que cuando leemos esto, como él decía, que haya en las tiendas de Israel alegría, júbilo y salvación. Es decir, cuando leemos todo esto y ya lo vemos en tiempo pasado y vemos que Dios correspondió a David y vemos entonces que nuestra vida también puede ser correspondida, alegrémonos, hagamos la misma tarea, esforcémonos y no perdamos el rumbo de nuestra fe. No culpemos a Yahweh de mal. Claro, entendemos que si de él proceden todas las cosas, entonces no, a ver, culpar de mal es decir, bueno, es tu culpa, Señor, o sea, como que está en deuda conmigo, ¿no?
de ninguna manera. Ese es el tonto error por el que podemos caer muchas veces, y es pretender cuestionar el por qué Dios hace como hace. No, lo que tienes que entender es que aún a pesar de ese mal que tú has recibido, Dios es bueno. Es decir, eso que has recibido lo ha enviado Dios porque es bueno. Y eso es quizás lo más difícil, pero también lo más grato cuando lo entiendes. Y es entender que las pruebas y dificultades las ha permitido el Señor en su amor y misericordia, hay un propósito siempre, a fin de que yo entonces entienda algo, cambie algo, corrija algo. No sé, Él sabrá en su gran y soberana sabiduría el por qué hace lo que hace. Mientras tanto, nosotros aprendamos a estar tranquilos, seguros, confiados, y como David siempre diciendo: alabad a Yahweh porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Que tengan todos una linda noche, el Señor los bendiga y los esperamos mañana con los estudios de Shabbat. Bendiciones para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció, luego al cielo ascendió.
sobre